Windows 10 no es perfecto, pero es un buen sistema operativo a diferencia de Windows 11. Al día de hoy Windows 10 es un sistema más robusto y pulido, así que planeo seguir en Windows 10 tanto tiempo como sea posible, y supongo que muchos de ustedes también desean hacer lo mismo. Pero, aunque Windows 10 es un buen sistema operativo, pronto dejará de recibir actualizaciones y parches de seguridad, y estamos en una época donde navegar por internet es más peligroso que nunca. Hace años de lo único que teníamos que cuidarnos era intentar no confundir el botón de descarga por un banner de publicidad cuando intentábamos descargar algún archivo de internet. Y también teníamos que cuidarnos de algún que otro virus que se nos colaba cuando conectábamos nuestro USB en las cabinas de internet. Esas eran las únicas preocupaciones que teníamos, pero ahora todo es distinto. Hoy en día los virus, malwares y troyanos se han modernizado, y sin un sistema operativo actualizado con los últimos parches de seguridad, corremos el riesgo de que nuestro equipo termine comprometido. Ahora bien, todas las versiones de Windows 10 dejarán de tener soporte este octubre de 2025, pero existen dos versiones que van a tener soporte y actualizaciones de seguridad por un periodo más prolongado. Una de esas versiones tendrá soporte hasta el 2027, que es la versión Windows 10 LTSC. Esta versión me llamó la atención y consideré utilizarla en mi PC principal, hasta que descubrí la versión IoT LTSC. La versión IoT es muy similar a LTSC, pero con una diferencia clave. Tendrá soporte por parte de Microsoft hasta el año 2032. Esos serían 7 años de soporte adicional para Windows 10. Esto nos daría un margen de tiempo considerable hasta que Microsoft logre optimizar por completo el rendimiento en Windows 10 o hasta el eventual lanzamiento del próximo Windows 12. Y ahora mismo quizás te preguntes, ¿cuál es la diferencia entre estas dos versiones? Mira, la versión LTSC está orientada a entornos empresariales y se emplea en PCs de oficinas, bibliotecas públicas, universidades, entre otros. Es una versión limpia y ligera, sin aplicaciones preinstaladas de Microsoft o de terceros. Esta versión seguirá recibiendo actualizaciones y parches de seguridad hasta el 2027, lo que significa que durante los próximos 2 años podremos utilizarla con total tranquilidad. Ahora, la versión IoT está dirigida para sistemas embebidos. Un sistema embebido es un dispositivo de cómputo diseñado para realizar una o pocas funciones específicas de forma repetitiva. En estos entornos se necesita un sistema estable, ligero y con características específicas que no se encuentran en otras ediciones de Windows 10. Es habitual encontrar Windows IoT en cajeros automáticos, equipos médicos, dispensadores automáticos, entre otros dispositivos. Al igual que la versión LTSC, esta versión es igual de limpia y ligera, sin programas preinstalados y únicamente con lo indispensable para ejecutar aplicaciones básicas. Pero su punto fuerte es que va a tener soporte y actualizaciones de seguridad hasta el año 2032. Y eso es lo que estaba buscando. Un sistema operativo ligero, simple y seguro. Ahora, un pequeño detalle que tienes que saber es que para estas ediciones de Windows es algo complicado conseguir una licencia de forma oficial, pues esta edición de Windows suele venderse en grandes volúmenes a empresas y a ciertas entidades. Afortunadamente podemos adquirir licencias originales para Windows 10 LTSC en whocase.com, patrocinador de este video. En su tienda encontrarás claves OEM originales para activar tu copia de Windows 10 o Windows 11 de manera segura. Ahora mismo no entraré en detalles, pero más adelante te mostraré cómo comprar y activar una licencia en whocase.com si decides hacerlo por tu cuenta. Bien, como te iba diciendo, Windows 10 IoT será la versión elegida que usaré en mi PC principal. Entonces surge la gran duda, ¿puede esta versión de Windows 10 utilizarse como sistema principal para tareas cotidianas, navegación en internet y sobre todo, poder ejecutar juegos de PC? La respuesta es sí. Funciona casi a la perfección, comparable a tener la versión Pro de Windows 10, pero sin el exceso de programas preinstalados que suelen venir en otras versiones. Eso sí, existen ciertos detalles que conviene conocer y que podrían hacerte reconsiderar esta elección, pero de eso te hablaré más adelante. Bien, en este video veremos qué tal rinde la versión Windows 10 IoT LTSC frente a Windows 10 Pro en juegos, porque recuerda, va a tener soporte y actualizaciones de seguridad hasta el año 2032. Por eso recomiendo que opten por esta versión de Windows si desean continuar usando Windows 10 de manera segura.
Los siguientes componentes para esta prueba serán los siguientes: placa base Ergin con procesador i7-11800H, un procesador de 8 núcleos y 16 hilos funcionando a 4.4 GHz, 32 GB de memoria RAM D4 de 3600 MHz, pero la placa base solo permite llegar a los 3400 MHz, tarjeta de video RX 6600 de 8 GB sin overclockear, todo está en stock, SSD NVMe 4.0 de la marca Orico de 2 TB con una velocidad de transferencia de 7400 MB por segundo. Creo que ya todos deben de saber cómo se crea un USB booteable y cómo instalar Windows en tu PC. Pero si no sabes cómo hacerlo, aquí te dejo un video donde te muestro todo el proceso paso a paso y de manera sencilla. Luego de instalar Windows 10 IoT, lo primero que vamos a notar es la poca cantidad de aplicaciones y programas innecesarios preinstalados. En cambio, Windows 10 Pro viene cargado con un montón de aplicaciones, muchas de ellas innecesarias. Así como están y sin instalar nada de nada, Windows 10 Pro consume menos de 2 GB de RAM y tiene 115 procesos con más de 1100 subprocesos ejecutándose en segundo plano. Mientras que la versión IoT en la misma situación sorprendentemente consume 1.6 GB de memoria RAM y tiene 103 procesos con 935 subprocesos ejecutándose. Hasta este punto, Windows 10 IoT muestra ventaja en cuanto a consumo de recursos. Luego de haber instalado todos los drivers y actualizaciones, Windows 10 Pro incrementa su consumo a 3.2 GB de RAM con 139 procesos y algo más de 2200 subprocesos en ejecución. Mientras que Windows 10 IoT totalmente actualizado consume 2.6 GB de RAM y mantiene 122 procesos con algo más de 2000 subprocesos. Con esto notamos que Windows 10 IoT consume menos recursos y ejecuta menos cosas en segundo plano a diferencia de Windows 10 Pro. Ahora, en el caso de Windows 10 Pro estoy usando la versión 22H2 con la build 19045-5965. En Windows 10 IoT LTSC, la versión es la 21H2 con la build 19044-1288. Para mantener el resultado de ambas versiones lo más parejo posible, en ambas versiones instalé los mismos drivers, instalé los mismos complementos y librerías de Microsoft, habilité el perfil de alto rendimiento en el apartado de energía, habilité el perfil XMP, mantuve la misma curva de ventilación para la tarjeta video y también activé Rivar. El modo de juego se mantuvo siempre activado y descargué todas las actualizaciones desde Windows Update. Ambos sistemas se instalaron desde cero sin incluir los programas que suelo usar a diario, salvo por MSI Afterburner y algunas herramientas de monitoreo necesarias para las pruebas. Tampoco realicé optimizaciones adicionales más allá de lo que haría cualquier usuario común tras una instalación limpia. Todo está tal cual como viene de fábrica. Todo esto con el fin de que ambas versiones se mantengan lo más parejo posible durante las pruebas. Bien, ya con ambas versiones recién formateadas y con todos los drivers y actualizaciones ya instalados, solo nos queda activar Windows 10 IoT antes de empezar con las pruebas. En la descripción del video te dejaré los enlaces para que puedas comprar tu licencia OEM. Solo tienes que registrarte en la página web y darle al botón de comprar. En esta sección agregarás mi código de descuento que reducirá el precio de la licencia. Con el código obtendrás un 30% de descuento. Te lo dejará a un precio mucho más bajo, más o menos unos $10. Al pasar por caja tendrás varias formas de pago, eliges la que más te conviene y listo. Luego de unos minutos en tu bandeja te llegará un mensaje con el código para activar Windows 10 LTSC. Con todo listo, ahora procedemos a activar la licencia que hemos comprado en hookcase.com. Activarlo es fácil, solo ingresas en esta parte y aquí agregas el código que acabas de comprar. Le das en siguiente y listo. Ya tienes Windows 10 IoT LTSC activado para siempre. Recuerda que en la tienda de hookcase.com puedes conseguir una clave OEM original para la versión LTSC y la versión IoT LTSC de Windows 10. También tienen licencias para las versiones LTSC de Windows 11, así que apresúrate y aprovecha que ahora varios de sus productos están en oferta. Bien, ahora que ya activamos nuestra copia de Windows, pasemos a las pruebas de rendimiento. Empezamos con Cinebench R23, donde Windows 10 IoT supera a Windows 10 Pro, aunque por solo una mínima diferencia. En la práctica, ambas versiones ofrecen un rendimiento casi idéntico.
Con Superposition evaluaremos el rendimiento de la gráfica. En este test Windows 10 Pro logra una ventaja de unos 226 puntos sobre la versión IoT. Aún así, la diferencia de rendimiento sigue siendo mínima. Con Geekbench nos da un puntaje de 2208 puntos en mononúcleo, mientras que en multinúcleo nos da 10809 puntos para Windows 10 Pro, mientras que en Windows 10 IoT tenemos 2231 puntos en mononúcleo y 9960 puntos en multinúcleo. Como están viendo, el rendimiento en mononúcleo es muy similar en ambas versiones, pero Windows 10 Pro obtiene una ventaja de unos 930 puntos en multinúcleo. En esta prueba Windows 10 Pro sale ganador. En términos generales, ambas versiones presentan un rendimiento casi idéntico si nos basamos únicamente en estos test sintéticos. Ahora veamos cómo nos va en los juegos. El primer juego es God of War Ragnarok. El juego se está ejecutando en resolución 1080p con todas las opciones gráficas en alto y sin usar tecnología de rescalado. No le den importancia a esta parte porque está bug. Por más que intenté solucionarlo, al final no pude corregirlo. A simple vista el rendimiento en ambas versiones es idéntico. En ambas versiones de Windows el juego mantiene los mismos FPS. Ahora si pasamos a ver una gráfica más detallada, podemos ver que el juego alcanza una media de 71.2 FPS en la versión IoT y 70.8 FPS de media en la versión Pro. Estas cifras son tan iguales entre sí que no suponen una diferencia perceptible, pero estas dos métricas de aquí son importantes. Mira, el 1% y el 0.1% representan las tasas de FPS más bajas que experimenta un juego. Para que se entienda mejor, cuanto más cercanos estén estos valores a la media de FPS, más suave será la experiencia y la fluidez del juego. Por ejemplo, si tu juego funciona a 60 FPS y el 1% es de 50 FPS, eso quiere decir que el juego va estupendamente bien. Como verás, aquí ambas versiones de Windows proporcionan una experiencia de juego excelente en God of War Ragnarok a 1080p. Ahora, si pasamos a la resolución de 1440p, el resultado sigue siendo el mismo. No hay diferencia de rendimiento entre ambas versiones. Tanto Windows 10 Pro como Windows 10 IoT mostraron un rendimiento prácticamente idéntico. Pasemos con el siguiente juego. A diferencia de God of War, Cyberpunk 2077 es un título que requiere de una CPU algo más potente. En resolución 1080p no se observan diferencias de rendimiento entre ambas versiones de Windows. Los resultados son prácticamente idénticos, pero la situación cambia cuando subimos a 1440p. Tras varias horas de juego puedo afirmar que en la versión IoT el título presenta menos caídas en los fotogramas por segundo y ofrece una experiencia más fluida en esta resolución. Es probable que esto se deba a que Windows 10 IoT ejecuta menos procesos en segundo plano, liberando al procesador de cargas innecesarias, lo que le permite alcanzar un rendimiento ligeramente superior frente a la versión Pro de Windows 10. En conclusión, el rendimiento es ligeramente mejor en Windows 10 IoT, al menos en este juego, y en resolución 1440p. Horizon Zero Dawn es un juego que le falta mucha optimización. En ambas versiones vamos a tener tirones y caídas de FPS cuando lo jugamos en 1080p con todos los ajustes gráficos en alto. Si pasamos a 1440p la cosa mejora un poco. No tenemos tantos tirones ni bajones de FPS en ambas versiones, pero aún así su rendimiento es inconsistente, por lo que no importa qué versión de Windows utilices, este juego irá bien o mal dependiendo del hardware que tengas.
Aquí el rendimiento no varía mucho, pero si vemos el 0.1%, veremos que la versión IoT le saca una ligera ventaja a Windows 10 Pro. También he jugado este título por varias horas y puedo decir que va un poco mejor en Windows 10 IoT. Al aumentar la resolución a 1440p, el rendimiento sigue siendo ligeramente mejor en Windows 10 IoT. En Tomb Raider, para mi sorpresa, va mucho mejor en Windows 10 Pro. Aunque en ambas versiones mantuvieron un alto promedio de FPS, en la versión IoT el juego tuvo más tirones y caída de FPS durante el benchmark. En cambio, Windows 10 Pro mostró menos interrupciones y bajones de FPS a lo largo de toda la prueba. Al cambiar a 1440p, ambas versiones mantuvieron una media de FPS muy similar. Pero de nuevo, la edición IoT presentó picos de caída más frecuentes que la versión Pro. Y solo para aclarar, todos los juegos se están ejecutando desde un SSD NVMe 4.0 con velocidades de lectura de 7400 MB por segundo. Así que en este título, Windows 10 Pro le saca una ligera ventaja a Windows 10 IoT. Bien, ya hemos visto que ambas versiones ofrecen un rendimiento muy similar, con diferencias mínimas en algún que otro juego, por lo que sí, Windows 10 IoT es una versión de Windows funcional y recomendada para una PC gaming. Pero una pequeña advertencia, para la gran mayoría de usuarios, la opción más sencilla sería quedarse en Windows 10 Pro. ¿Por qué? Porque Windows 10 IoT requiere de ciertos ajustes antes de quedar completamente operativo. Si le dedicas un poco de tiempo para configurar alguna cosa por aquí y otra por allá, al final te quedará una versión de Windows completamente funcional para la gran mayoría de tareas y juegos. En este video he querido mostrar el comportamiento de los juegos en ambas versiones y como has visto, el rendimiento de la versión IoT está a la par de Windows 10 Pro, así que no importa qué versión utilices, ambas tienen casi el mismo rendimiento. Pero Windows 10 IoT tendrá soporte hasta el año 2032, tiempo suficiente para esperar a que Microsoft solucione muchas cosas con Windows 11 o ya de una vez lance Windows 12, y esperemos que sea un excelente sistema operativo. Ahora tienes que saber algunas cosas que tiene Windows 10 IoT que son un problema, pero que en la mayoría de los casos sí tienen solución. Bien, lo primero, Nvidia y AMD no garantizan la compatibilidad de sus drivers con las ediciones IoT o LTSC. Su base de usuarios se encuentran en la versión Pro y Home. Hasta ahora no se han reportado graves problemas, pero existe la posibilidad de que futuras actualizaciones de drivers dejen de funcionar correctamente. Esto es difícil que suceda, pero la posibilidad está latente. Algunas aplicaciones preinstaladas como la tienda de Microsoft, el Game Bar, las capturas automáticas, etcétera, no están incluidas por defecto. Si lo piensas, eso es bueno, ya que mientras menos aplicaciones innecesarias tenga el sistema, irá mucho mejor. Pero en caso de que necesites alguno de estos programas nativos de Windows, no te preocupes, que esto se puede solucionar. Puedes instalar las aplicaciones que necesites ejecutando un script o un simple comando para restablecer esas aplicaciones ausentes de Microsoft. Por último, algunos programas no están pensados para la versión IoT y pueden negarse a instalarse. ¿El motivo? ¿Quién sabe? Algunos programas como los de Adobe no son compatibles con esta versión de Windows y por más que intentes no lograrás instalarlo, lo cual tiene sentido. La gran mayoría de las aplicaciones y programas se diseñan para las versiones de Windows Pro que tienen una gran base de usuarios y solo ofrecen compatibilidad limitada con las demás versiones. El hecho de que sus programas lleguen a funcionar en la versión IoT, que repito es una versión poco usual para un usuario común, es solo una casualidad afortunada para aquel suertudo que se encuentra usando dicha versión de Windows. Si funciona, pues bien por ti, pero no esperes a que la siguiente actualización continúe funcionando en Windows 10 IoT. Si dependes de un software en concreto, primero comprueba antes si funciona en esta versión o considera quedarte en la versión Pro de Windows, o ya de una vez da el salto a Windows 11.
En resumen, Windows 10 IoT es una versión que consume menos recursos que las demás versiones de Windows. Con un poco de configuración puede convertirse en un sistema ligero y duradero que te va a servir para la gran mayoría de cosas que quieras hacer. Lo mejor de todo es que esta versión de Windows solo recibirá parches de seguridad y correcciones críticas, lo cual es beneficioso para la estabilidad del sistema y para nuestra seguridad. Es una versión de Windows excelente para usarlo como sistema principal en tu PC gaming. Pero ahora que lo pienso mejor, creo que al igual que la versión LTSC, esta versión IoT sería una excelente recomendación para crear una máquina arcade con todos los simuladores modernos que existen ahora mismo. Es una versión muy ligera y limpia que cumpliría muy bien para ese propósito. Si deseas ver la comparación de rendimiento entre Windows 10 Pro versus Windows 10 IoT LTSC pero optimizados, entonces déjame un like y un comentario en este video. Y prometo que subiré pronto ese video. Eso es todo, nos vemos.